una producción del Grupo Editorial Estudiantil. Suena bien terrible. Solo con ver lo que está pasando es obvio que está mal. No somos un noticiero, no somos un debate. No haya un texto que diga el gobierno de Londres es así, ¿no? Estamos en la edad, ¿no? Fuera de margen. No me dejaría apantallar ahora por alguien que se sepa un concepto así. El podcast donde se habla sin filtro. O sea que víctima y victimario, ¿no? Lo vamos a etiquetar acá. Bueno, pero es que tú siempre quieres acaparar la atención. Historias, críticas y realidades que no caben en el discurso oficial. Sufría anteriormente bullying. Regresar a la guerra contra el narco es ilegal. Si yo sé, la menciono, ¿va? Fuera de margen, el otro lado de la nota. Arriba México, cabrones. Claro. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de Margen. Muy bien. Hoy tenemos de invitada a Carolina Cabrera, comunicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y estudiante de filosofía en la UAM Iztapalapa. Ella también es miembro del Comité Central de la Cátedra Comunista Antonio Gramsci, y militante comunista e internacionalista. Bienvenida a Fuera de Margen, Caro. Muchas gracias, gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con ustedes, chicos. Loba. Ay, dice, te hace falta practicar tu italiano, la verdad. ¿No que ibas a italiano? Esa es la actitud, me encanta. Me van a criticar. Ya lo vi. De por sí ya estás funado. ¿Funado de qué? Pues de tus que múltiples no, denuncias de acoso. Ah, sí, por supuesto. Actos Claro que sí. indebidos. Claro, Exhibiciones Tocamientos públicas. indebidos. claro, cuando mostré. No, sí, tantas cosas. ya lo tienen fichado con todos sus shows que ha estado armando, pero bueno, Sí, no ahorita hablemos te de las funamos otra vez si intimidades quieres. del degenerado de aquí, por favor. No, No. ese no es el capítulo 2. Ese no es el capítulo, ese será dentro de unos 2 días quizás. A ver, México fuera del Mundial. ¿Qué opinión? Ay, qué bueno. No, es que mira, o sea, hay una foto, hay muchas fotos, hay muchas cosas que explican, o sea, sí se siente triste, no sé ustedes, sí se transmitió pues el desánimo, la depresión de todos al ver el partido contra Inglaterra, pero ¿ustedes creen que México hubiera aguantado otra victoria? ¿Te refieres al ángel de la Al independencia? ángel, a todo, o sea, han ocurrido tantas cosas en el país, no solo en la ciudad, también, o sea, fuera o sea, de la capital, como para decir, yo creo que otra victoria no la aguantamos, como sociedad, la verdad, y qué bueno, hubo saldo blanco ese día, o sea, todos se fueron a sus casas, las disputas fueron menores. Claro, sí hubo excepciones, pero esas fueron excepciones muy particulares, afortunadamente, y ya en cuestiones privadas, ¿no? No fueron en vía pública, pero pues igualmente, ¿no? Si dices, imagínate con una victoria más, si Y que a así pesar nada de más. eso celebraron, ¿no? Porque Ajá. Pues o sea, mientras tanto, 5 celebraron la muertes derrota, relacionadas a los festejos, ¿no? O sea, 4 en la Ciudad de México y 1 en Baja California. Fíjense que yo, bueno, no sé, la verdad es que no quiero sonar a el verano en el que me volví fifas porque no, pero como que este año sí vi al mundial con unos ojos un poco diferentes. O sea, desde hace muchos años la verdad es que he tenido una aversión al fútbol porque no sé, o sea, una parte es esto de son 11 vatos contra 11 vatos persiguiendo una pelota y cuando la alcanzan la patean. No, sí, no, pero es una cosa de no entender un furor muy fuerte que trae consigo parte de lo que decía Arnold, ¿no? O sea, una cosa fuerte en parte de no saber ganar, de no saber perder, pero también de no saber ganar. Exacto. ¿No? O sea, llegó un momento en el que yo dije como una victoria así fuerte que pueda tener México va a convertir cualquier parte del punto de celebración en feria de pueblo, de va a haber muertos y
cohetes, y ya los subo, ¿no? Ujú. O sea, sí los subo. Sí. Lo subo por razones más bien de pues la gente que se cayó y lamentablemente pues en una estampida terminó asfixiada, seguramente golpeada y se hablan nada más de 4 muertos, ¿no? Ujú. Falta todavía los No sé, más realmente lesionados. si pudo haber alguno más o uno que contusión después terminó mal. Sí, claro, o sea, una cosa fuerte ahí. Y además de eso, pues una cosa también fuerte de que es un deporte que está bastante ligado, lamentablemente, pues a mucho machismo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, pues poco se habla de que las mujeres, la liga femenil de la selección, pues va a jugar el siguiente año, hay varias cosas, ¿no? Ujú. Entonces, yo la verdad, honestamente, sí tenía ahí una cierta aversión con el fútbol desde hace unos años. Pero, no sé, algo que me agradó de es que yo creo que todos los mundiales han sido políticos, ¿no? Sí. Podemos ver la historia de cómo los llevan a los países, de cómo ha funcionado la FIFA, de las ideas que traen los propios gobernantes, el cómo funciona. Por supuesto que hay una buena parte de cómo los medios pues siempre se la pasan hablando más del mundial que de otras cosas a lo largo de los mundiales, ¿no? Nada más en Pero me agradó ver más, digamos, una mínima politización, un mínimo interés del público que ve el fútbol por cuestiones más importantes, ¿no? O sea, fue un año en el que se está criticando mucho a Argentina en el mundial, ¿no? En el que yo sí he visto que le llueve a Messi así por faltoso, por no saber jugar, y sobre todo por algo que está pasando ahorita con Argentina, que es que en medio de todo esto que sucede, pues Milei está entregando una buena parte de territorio argentino, como no, a Israel, y eso tiene un gran peso, ¿no? Porque además, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este juego de Egipto contra Argentina, Sí. que les anularon un gol, pero ya bien a la afición en las bancas, olvidé el nombre, en las gradas, ya viendo a la afición en las gradas, veías a la afición de Egipto, como sucedió en sus anteriores partidos, con banderas de Palestina y gritando "Viva Palestina libre", Ujú. bueno, Free Palestine, porque Sí. la mayoría fueron en Estados Unidos los juegos, ¿no? Pero por el lado de Argentina, en ese juego hubo gente que traía la bandera de Israel, ¿no? Sí. Y eso te dice mucho, o sea, yo creo que eso te dice mucho. Fue el mundial además donde antes de iniciar Infantino le regala a Donald Trump un premio de la paz por el berrinche de que no le habían dado el premio Nobel de la paz. Ujú. Fue además el trato que recibieron los jugadores, ¿no? Que los reciben, y Migración trató horrible a muchos de los jugadores que no se lo merecían. A Irán ni siquiera los dejó quedarse allá, Justo. aunque iban a jugar allá y los recibimos nosotros. El ICE. Entonces, sí, todo esto, ¿no? Entonces, no sé cómo lo hayan vivido ustedes. Yo, de verdad, no soy realmente una gran aficionada del fútbol. No soy así alguien que suele ver como los partidos así, gritar gol y para ahí tener mi plan. No, pero sí me pasó que este mundial lo vi más de cerca, al grado en el que hasta me terminó atrayendo por ver las reacciones del mundo en general ante él. Y saben que aparte de eso, algo que me gustó mucho en lo personal, pues sí fue ver a la afición mexicana como molesta y enojada. Digo, no me gustó esto de que no sabemos ganar ni perder, ¿no? Pero me gustó ver sobre todo esta cuestión de en contra de Messi, de decir pues qué onda con la FIFA, por qué México no pagó impuestos, bueno, más bien al revés, la FIFA no pagó impuestos de México, o todas estas cuestiones. Yo vi una afición un poco más despierta, pero no toda, ¿no? Ahora sí que hubo un poco de todo en esta
en esta afición mexicana, que yo sí de verdad la considero diferente a los otros años. Sí me ilusioné en el juego de México contra Inglaterra, no les voy a mentir. Estaba yo pegada ahí a la televisión. De repente dije, no, o sea, vamos a perder, es obvio que vamos a perder, ¿no? Pero ya en los últimos minutos uno dice, ¿y sí? No es cierto. No, sí, pero No. uno sí se... Dice, ¿y si no? No es cierto. No, la verdad es que las probabilidades eran bajísimas, incluso de llegar a un nivel más lejos, ¿no? O sea, ya ni de ganar, de llegar a un nivel más lejos. Y hay muchas razones, no nada más como decía, ay, es que nuestra pinche selección, nosotros nunca ganamos, ¿no? No, hay más explicaciones que son hasta sociales, culturales y por ende políticas, que lo pueden explicar. Pero uno ahí está, ¿no? Viendo atentamente, y llega un punto en el que uno dice como chin, o sea, nos sacaron, pero cuando dice nos sacaron se incluye ahí, ¿no? Como si uno fuera parte de los 11 jugadores. O sea, de alguna manera, sí hay, por supuesto, un sentimiento de pertenencia al ver jugar a una selección. Y bueno, así es como estamos justo ahora, cerca de terminar con el Mundial, y yo creo, no sé cómo ven ustedes, que se puede poner más seria la cosa en cuanto a las polémicas que ha habido. O sea, yo me imagino un cierre de Mundial más fuerte, porque creo que pueden buscar hacer todo para no eliminar a Argentina. Pueden salir además declaraciones de Trump al respecto de una u otra cosa que se vuelvan todavía más polémicas de lo que lo ha sido. Y bueno, ya prácticamente solo queda Argentina de país latinoamericano, pero hay por ahí otros candidatos que se perfilan, ¿no? Y bueno, no sé, mucho que decir, pero ya me alargué, les toca a ustedes. Pues yo soy Tim Haaland, así que él es el diamante de la temporada. Ya salió el peine. Ay, es un amor ese hombre. ¿Cómo no quererlo? ¿A poco sí? ¿Lo conoces? Sí, quisiera, en mis sueños. No, pero sí, creo, estoy muy de acuerdo en lo que dice, claro, respecto a esto de lo político que está haciendo el Mundial. Creo que, bueno, es que uno quisiera pensar y decir que las cosas, pues, este cierre va a ser algo fuerte, y que la gente, pues, a lo mejor ya está viendo, ¿no? Ya está como que reaccionando, pero pues, aunque uno diría que, pues, con lo que pasó aquí, ¿no? O sea, momentos antes del Mundial y situación, que la gente se iba a dar cuenta que les iba a importar, que iba a haber no sé, un abrir o despertar de ojos, pero como que es como si a la gente le gustara vivir en la ignorancia, le gustara, como dicen, no puedo hacer yo nada, pues ya dejo que se resuelva solo, ¿no? Como si la naturaleza fuera a hacer algo, ¿no?, al respecto. No sé ustedes cómo lo ven así. Yo quiero pensar que sí habrá un cierre fuerte, que sí también sucederá algo fuerte, o sea, increíble, pero si nuestro gobierno se ha encargado de usar el Mundial como una cortina. Bueno, es bastante, fíjate que el tema yo creo que es bastante más complejo, ¿no? Bueno, yo lo veo un poco así. Es que históricamente sí, no es el primer Mundial en donde se dice, ¿no? Como es que esto se está usando de cortina de humo, y es cierto, o sea, no es una mentira, por supuesto, que hay una cuestión mediática que al final da más foco a esto que a otras cosas. No quiere decir que las otras cosas no se estén cubriendo, ¿no? Pero, y bueno, además no quiere decir solo que el Estado sea el completo responsable de las cuestiones mediáticas, claro. Aunque por supuesto que tiene un gran peso, ¿no? De eso sí nos podemos dar cuenta. Lo que yo creo que
atañe ahorita es una cuestión de no dejarlo solo como una cortina de humo. ¿Cómo puedo explicar esto? Miren, yo siendo comunicóloga, intentando serlo, un paso a la vez, entiendo este fenómeno, esta cuestión crítica siempre de esto es una cortina de humo. ¿Por qué? Porque le estamos dando foco a esto y no a nuestros desaparecidos, y no a la gente, y no a un sinfín de cosas. En realidad lo sabemos tan bien que estos propios movimientos llegaron planeándolo, por supuesto, desde mucho tiempo antes. Una semana antes de que comenzara el mundial llegaron a intentar robarse ese foco, ¿no? Y hubo mucha gente que al inicio sí dijo, o sea, esto está muy fuerte, esto va a reventar. Empezó el mundial y la verdad es que bajó, ¿no? Es parte de lo que nuestra población mexicana quiere ver y quiere oír, ¿no? O sea, que prefiere ver el fútbol que las tragedias mexicanas, sí. Y saben que la verdad tampoco es su culpa, ¿no? El sistema, yo sí creo, en verdad, que el sistema está hecho, está perfectamente moldeado, pues para que la ignorancia nos haga sentirnos más felices. Tal vez no más libres, pero sí más felices, ¿no? Ignorar muchas cosas muchas veces se vuelve mejor, se vuelve más cómodo que saber que estamos en una realidad horrible y pues francamente muy jodida, ¿no? En la que a veces parece que por más que uno intente un cambio no se logra. Y no quiero decirlo en un sentido pesimista, porque se lo aseguro que pesimista soy. Pero es cierto que a veces uno se enfrenta a esa frustración. Entonces creo que somos, o sea, esta muestra del cómo festeja la afición mexicana, ¿no? Esto que decíamos de no saber ganar ni perder, esto de la violencia que existe alrededor de los FIFAs también. Todas estas cuestiones son muestras de la educación que tenemos como mexicanos y no nada más no pensemos que los países de primer mundo se salvan de esto, ¿no? El sistema está en un punto en el que es más barato comprar una caguama y sentarme a ver el fútbol que comprar un libro, ¿no? El sistema está hecho en un punto, está planificado en un punto en el que además yo pierda mucho de mi tiempo en redes sociales, viendo un feed predeterminado a mis gustos, a lo que converso, a que si le digo a mi amigo que se me antojó un helado, me van a mandar promociones de helados en el feed, o va a salir esto o lo otro. No es una cuestión como conspiranoica. De hecho, eso es algo más bien como que a mí me gusta recalcar, ¿no? Yo creo que cuando nos ponemos en un papel de analizar las cosas en un sentido como muy pesimista, pero sobre todo conspiranoico, es decir, como es que los dueños del mundo son 4 y eso es inamovible, ellos son inalcanzables porque además de ser ultra ricos son reptilianos y además conspiran, y los Illuminati, o sea, estas teorías que han permeado mucho en la historia, en la cultura popular, creo que hacen mucho daño, porque en última instancia nos reflejan a nosotros en un papel muy inactivo en la vida y en la posibilidad de transformación. Porque al final es esto, ¿no? Es entonces yo no puedo hacer nada, o sea, ellos lo tienen todo, yo tengo todo en contra, no puedo hacer nada, ¿no? Y entonces aquellos que son conscientes de su ignorancia y de que su mínima felicidad estando en la enajenación no es real, se vuelven pesimistas y los demás, digamos, no despiertan. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos todos tristemente con una caguama a ver si se nos quita la infelicidad bebiendo. Bueno, no es una propuesta, ¿verdad? Pero creo que es un papel bastante frustrante y terrible el que a veces tenemos, y que
lo que refleja lo que está sucediendo con el fútbol, lo que sucedió aquí con los festejos y lo que refleja lo que está pasando con nuestra sociedad. Es que yo digo que sí, como dice Caro, siempre se nota, ¿no? Que hay detrás, como en todas las demás celebraciones o pues incluso eventos solamente nacionales de cada una de las sedes, que de hecho si analizamos la lista no es como que haya variado mucho, o sea, siempre es en Europa, siempre son los mismos países los que se consideran potencias o consideraban potencias, ¿no? En aquellos años. Realmente hasta ahorita que se empieza a explorar nuevas alternativas como lo son África, ¿no? Oceanía, que de hecho se está contemplando que sea para el 2038 la sede Australia, ¿no? Sin embargo, pues justamente lo queramos o no, o sea, cada una de las sedes tiene sus propias problemáticas sociales. Por ejemplo, yo creo de los primeritos mundiales que yo me acuerdo, porque no estoy seguro si recuerdo el de Francia 98, pero sí me acuerdo del de Corea 2002. Entonces, por aquel entonces, pues también se llegaba a comentar, ¿no? Que pues este hecho de que Asia era considerado el tigre, ¿no? Asiático por el increíble crecimiento económico que estaba teniendo. Sin embargo, pues también se estaba comentando en las noticias las situaciones problemáticas sociales que ese crecimiento exacerbado pues generaba, ¿no? Pues hablamos de problemáticas laborales, no se respetaban los derechos, ¿no? Los sindicatos propiamente dichos, incluso cuando fue elaborado el Mundial del 2002, hubieron protestas en Corea por esta misma situación, ¿no? Y no solamente por estas cosas laborales, sino también la fuerte presencia de Estados Unidos, que lleva décadas ahí metido en Corea, ¿no? No por nada ahí es la problemática con Corea del Norte. Entonces, justamente es lo que se ve siempre directamente en los mundiales, ¿no? Ese tipo de crítica, ¿no? Hacia este tipo de eventos que son enormes y requieren un gasto de recursos también enorme, que claro, sí llega una inversión, ¿no? Llega un gasto general de todos los visitantes que van al mundial, pero al momento de colocar las cosas en la balanza, pues es cuando la gente se empieza a preguntar, ¿realmente esto vale la pena? Y pues bueno, también hay que considerar la otra parte de la moneda, ¿no? No todo es trágico, por así decirlo. O bueno, al menos el contexto, no todo inherentemente relacionado al mundial es trágico o malo. Supuestamente, en la cara bonita, ¿no? De estos proyectos deportivos tan grandes, también considerando lo que son los Juegos Olímpicos, pues supuestamente estos eventos están pensados para tener una convivencia con otras culturas, con otros países, en lugar de llegar a extremos, ¿no? Como lo son las guerras, pues justamente simplemente centrarnos en lo que son estos juegos, ¿no? En estos deportes, para de una manera sana pues limar asperezas, ¿no? De hecho, por muchas situaciones, por eso se han apoyado estos eventos, ¿no? Pero lamentablemente lo que se ve reflejado es muchas posturas que tienen varias personas a lo largo dentro del deporte, ¿no? Y que lamentablemente es difícil separar porque llegan a estar donde las decisiones cuentan, ¿no? No solo son un aficionado que ahí comenta en las redes, sino son directamente una persona que tiene la decisión de qué se va a gastar, dónde se va a realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso completamente le da una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Y digo, pues está la dimensión social, la dimensión emocional, psicológica, porque pues los aficionados se ponen a llorar o se ponen a gritar de alegría cuando gana su selección. También está la dimensión económica, la dimensión cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues no podemos directamente dejar esta problemática como si fuera un suceso único, fácil de analizar, unidimensional, etcétera, 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 porque realmente es tan grande que abarca muchos aspectos de la vida de las poblaciones donde se celebran estos mundiales, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estaban comentando esta situación que se ve con Argentina,
¿no? Y que de hecho también en las redes han estado los comentarios muy acalorados, pero justamente lo que ahí observamos son también comportamientos, ideas internas que tienen algunas personas, no todas, sobre otro tipo de países, de lugares, mismos, no solo aficionados, políticos, comunicadores, periodistas, ¿no? Por ejemplo, esta situación de los comentarios racistas que dirigió una política de Paraguay hacia el jugador Mbappé, que lo llamó de mono, ¿no? También no sé si vieron esta nota del youtuber muy conocido de iShowSpeed, que también recibió comentarios racistas por mismos aficionados argentinos durante los juegos que se llevaron a cabo, tanto con Cabo Verde, que creo que fue la sorpresa del mundial, y también con, ¿qué otro fue? Después de haber jugado con Cabo Verde, jugó con Egipto, ¿no? Sí, Egipto. Entonces, en ambas situaciones se recibieron comentarios racistas, y digo, también esta molestia, ¿no? Esta situación de que mismos aficionados argentinos llevaron una bandera de Israel, ¿no? Al partido, cuando supuestamente dentro de las normativas de la FIFA, para todos está prohibido llevar algún elemento que politice el mundial. Supuestamente también hay una estrategia para poder combatir lo que son los comentarios, las posturas racistas dentro de los partidos entre los propios jugadores, pero lamentablemente no se siguió el protocolo en el partido ahí que tuvieron entre Egipto y Argentina, una problemática que tuvieron un roce, un jugador argentino y un jugador egipcio, pero la FIFA no le dio el protocolo que supuestamente habían implementado desde el 2018 en Rusia. Entonces ahí es cuando te estás preguntando, ¿realmente para quiénes son estos protocolos? ¿No? Y no solamente dentro de la cancha, no solamente dentro de los estadios, sino afuera de los mismos, en las propias ciudades, en las sedes donde se elaboran estas magnocompetencias, ¿no? Porque todo esto termina afectando a toda la población, justamente como lo estábamos mencionando, porque la FIFA en cada evento nunca paga impuestos. Entonces, pues sí, o sea, es justificable, es entendible que la ficción se emocione, ¿no? Por algún momento se llegan a olvidar justamente de las problemáticas que viven al día a día, pero lamentablemente las mismas injusticias que se viven a lo largo del año también se siguen ejecutando en las competencias deportivas, que supuestamente no debería de ser así, pero las seguimos viendo reflejadas, esas problemáticas. Es que es curioso lo que dices, supuestamente este tipo de eventos deberían de ampliar el conocimiento cultural entre países, naciones, establecer nuevos acuerdos, fomentar justamente, ¿no? Un nuevo modo de convivencia, de globalización, pero como que enfatiza más o problematiza más. Y no sé si yo siento, o bueno, así lo estoy ahorita pensando con respecto a lo que dijiste, el hecho de haber elegido el fútbol como pues el método para que haya esta globalización, porque en lugar de que pueda hacerse un reconocimiento, o sea, por ejemplo, lo que pasó con Cabo Verde, creo que fue un perfecto ejemplo de decir, conocemos algo nuevo, no sabía que existía, bueno, yo sí sabía que existía Cabo Verde, pero, o sea, para quienes no, o sea, justo se llenaron de admiración, se sorprendieron, la gente quiso saber más, la gente dio un apoyo a una zona ajena, geográficamente alejada de cualquiera, y dices, ok, creo que ese sería un perfecto ejemplo de lo que supone que debería ser, pero estamos hablando de un deporte y también de un deporte, como decía Carlos, ¿no? En cuestión machista, misógina, falocentrista, en el que, y sí digo falocentrista, ¿por qué? Porque aquí al decir falocéntrico me refiero a que el poder y la dominación proviene de ¿qué? Pues del falo, del pene. Entonces es un deporte en el que si no tiene, el que la tenga más grande, el que tenga más huevos, pues gana, ¿no? Y demuestra ¿qué? Demuestra poder, demuestra superioridad.
Entonces, creo yo que, yo así lo pienso, que no fue ni el mejor deporte para esto. Creo que ni siquiera en las Olimpiadas se ha hecho tanto como esta enemistad entre aficionados, público, porque está a más no poder los comentarios xenófobos, racistas, de unos hacia otros. Y bueno, no sé ustedes, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Es que es Bueno, es uno que de también no los solamente mundiales. es por el deporte, sino también realmente es por las actitudes generales de las personas. O sea, porque en otros deportes también vemos lo mismo y no es porque sea Claro, el fútbol, pero sino no, o sea, directamente pues, las no sociedades, ¿no? necesariamente, pero creo que podría haber sido quizás otro tipo de proyecto, si lo vemos desde principios originales, ¿no? O sea, desde el origen. O sea, ¿por qué forzosamente la competencia? Si lo que queremos es conocer al otro lado, remarcar la otredad, pero desde los aspectos positivos, ¿no? Desde connotaciones positivas, o eliminar connotaciones que se tiene para poder llegar a una denotación y entender y comprender esa otredad, ¿no? Reconocer la otredad, pero aquí no la estamos ni reconociendo, es más, la desconocemos al punto de decir, pues yo soy mejor. ¿Por qué tener que elegir una competencia para tratar de reconocer la otredad si lo que estamos haciendo más es remarcar que es diferente, que sí es otro, y por encima de eso somos, o cada uno se siente superior uno al otro? Entonces, como que el No, pero deporte no sé si hubiera sido eso. el telón de fondo del mundial siempre ha sido, ¿no? Ver quién gana, ¿no? O quién es el mejor del mundo, ¿no? Creo Exacto. que ese ha sido el principal objetivo. Y de fondo también está el humillar. Detrás ellos humillan a los demás, ¿no? Si gano, yo te humillo y tengo el derecho de humillarte porque te gané, ¿no? ¿Y de dónde viene eso también? Y es que este mundial es uno de los más contaminados que ha habido en la historia, creo yo. Ya sea en lo económico, en lo político, en lo social y hasta el deporte, ¿no? Porque también lo está manchando de estos jugadores que sí se están partiendo la madre, ¿no? Y que sí se prepararon para llegar a esos partidos, ¿no? Y que todo lo demás mancha todo eso importante que a lo mejor debería haber sido lo esencial, pues ya no tiene el significado que a lo mejor ellos querían en un principio, ¿no? Además, bueno, empezando con todo esto, porque el impacto ambiental es una de esas cosas que está dañando, ¿no? Sabemos lo de la huella de carbono, ¿no? Que son emisiones masivas, ¿no? Y que está afectando mucho, ¿no? Y que también nos va a afectar a nosotros. Además de, pues, estos estragos sociales, ¿no? De cuando tuvieron que mover a las personas, ¿no? Se desplazó a residentes locales, se priorizó el turismo y estas demandas de vivienda, pues, de servicios públicos que además también quedaron rezagados, ¿no? Sabemos todas las reformas que se tuvieron que hacer, que ya sabemos que tuvieron 8 años para hacerlas y se esperaron hasta hacerlas ahora, ¿no? Y entonces todo el pueblo mexicano pues le dio muy duro y no pudimos hacer nada, ¿no? Y además también las violencias, ¿no? Las tragedias que han pasado durante este torneo, los disturbios, ¿no? Que antes no habían sido tal vez tanto así de fuertes, así de grandes, ¿no? Personas fallecidas, ¿no? Ya llegamos a ese extremo de que ahora también se mueren por el mundial, literalmente, y eso es horrible, ¿no? Porque estas cuestiones de la asfixia, ¿no? Las riñas, el consumo excesivo además del alcohol y de llevar a todo, de ponerse hasta la madre ahí en el Ángel, ¿no? Y de que eso es nacionalismo, pues ya tendríamos que debatir si eso es nacionalismo, ¿no? Además de, pues, de todas estas protestas que salieron a cabo y de que por lo menos algunas personas no se quedaron calladas y quisieron salir a enfrentar, a exigir justicia, ¿no? Y pues los elementos de seguridad, además, que realmente no hacen nada y pues solo se quedan viendo, ¿no? Y
desviar la atención, además de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Yo, la verdad, pues sí, si le soy sincero, pues sí, este año como que también lo sentí diferente, así como dijo Caro, ¿no? Lo sentí diferente con México, ¿no? Y pues yo sí tenía esperanza, la verdad. Yo igual no soy FIFAs, no soy nada FIFAs, pero pues sí, como que esto me daba algo, ¿no? Es que tú también, pero- Dice, estabas esperando demasiado. Sí, también, no mames. O sea, O sea, sí. ya sé que nunca, creo que nunca hemos llegado a 16avos, ¿no? Según yo, nunca hemos llegado a 16avos. Mm, Pero Más bueno, bien a cuartos. ajá. A Es a cuartos cuartos. lo que no se ha llegado. A octavos siempre hemos llegado. Bueno, casi siempre. Sí, más bien pasamos los Sí. 16avos, pasamos a los octavos y creo que solamente, no estoy segura, que solamente 2 veces hemos logrado pasar a cuartos de final, que fue a lo que nos llegamos. uy, Justo. pues sí, pues es eso. Ahora también, pues, ¿qué se espera? Sí. Pues también nuestros equipos, o sea, no es por ser, yo no soy una persona muy alta, ¿no? Pero, pues No. los ingleses, ¿cómo les sacaban cabeza a los mexicanos? Sí, o sea, Muchísimo. Sí, o sea, es- sí se les aventaban, o sea, no les tenían nada de miedo. Pero, Sí, es que se nota la Ah. diferencia. claro, pero se notaba una diferencia y el cuanto, o sea, también eran muy individualistas el cómo pasaban, o sea, durante los goles solo fueron como 2 o 3 pases. Y en el caso de México fueron como hasta 10, no sé, más de 5 pases, de 8. Ahí estarán las estadísticas, te aseguro. Ahorita te las busco, pero bueno, Sí. pues justamente Sí, no. eso. Y México Creo- tuvo el balón en la mayor parte del Ajá. tiempo en el partido, o sea, presionaron, se ve que jugaron, se esforzaron, no se critica eso, pero pues es que también hay un rango muy amplio en cuestión de cómo juegan, cómo se preparan. No desmerito cómo se prepare la Liga Mexicana, la selección, pero yo digo que sí es muy diferente de sobremanera la forma en que se preparan los ingleses a los mexicanos, o bueno, perdón, el equipo de la selección de Inglaterra al equipo de la selección de México. Ujú. Para no estar generalizando y andar hablando de pluralidades. No, claro, o sea, y al final es esta parte también que decías, ¿no, Arnold? O sea, es genética, ¿no? No importa también en eso. Por supuesto que se pueden esforzar y tener un entrenamiento bastante diferente, pero hay una cosa en la que desde nacimiento ya no somos iguales y que nos diferencia y en ocasiones puede usarse como desventaja a nuestro favor, ¿qué es eso, no? Pero miren, o sea, yo lo que sí creo es que este mundial al menos tiene todas estas cuestiones que ya hablamos, estas partes malas, algunas decepcionantes, preocupantes, otras que tampoco nos van a robar el sueño, pero nos da la posibilidad de estar hablando de esto, ¿no? De poner ciertas cosas sobre la mesa. Hace rato, si no mal recuerdo, fue Jorge el que lo dijo, que la FIFA no suele pagar impuestos en general cuando organiza mundiales. No sé si fue el primer caso, pero entiendo, estaba leyendo notas al respecto sobre que no pagó impuestos a México, pero sí negoció beneficios con Canadá y Estados Unidos, cosa que en México no pasó, ¿no? Entonces, por ejemplo, el alcalde de Nueva York negoció un par de boletos y cuestiones ahí como para poder tener más acceso, que los aficionados tuvieron más acceso porque las entradas estaban impagables, ¿no? Igual en Canadá entiendo que sobre todo algunas cuestiones con los estadios en los que no tuvieran como traslados tan complicados, algunas cuestiones por ahí que al final ayudan a que, bueno, no me pagas impuestos, pero dame estos beneficios y en México fue el país en el que menos pasó eso, siendo además bastante complicado por todo esto que decíamos, ¿no? O sea, toda la infraestructura que cambió de meses de golpe para poder estar listos para el Mundial y que además ni siquiera estuvo listo a tiempo, ¿no? Pero bueno, más que hablar un poquito de eso, lo que yo les quiero decir es que nos permite toda esta cuestión poner cosas importantes en la mesa, ¿no? Por ejemplo, yo estaba haciendo una pequeña investigación el otro día porque trabajo con una página
en Instagram que se llama Tortilla Comunista, los invito a que la sigan, aprovechando los 2 segundos de promoción, donde estamos tratando de hablar de repente de muchas cosas. Es contenido sobre todo pues para mujeres de la comunidad que se consideran de izquierda y comunistas, pero por supuesto hasta ya ha permeado toda esa cuestión del mundial, ¿no? Y entonces hablábamos acerca de los salarios de los jugadores. Y hacíamos una comparativa en que, por ejemplo, la promesa mexicana ahorita, este chavo de 17 años, Gilberto Mora, Ay, gana Morita. aproximadamente, Morita perdió porque si no Haaland se lo iba a comer. No, no es cierto. Pero Ay, sí, ay, sí que se lo coma. Ay, no, mis fetiches son Qué rico, dice. ay, el fanfic. era esa clase de podcast, ¿no es cierto? Sí, no. Bueno, Gilberto Mora gana alrededor de 200,000 pesos como jugador de los Xolos, más, por supuesto, lo que se va a embolsar por haber jugado en este mundial, más todas las cuestiones de patrocinadores de marcas, en los comerciales que haya salido, las marcas que hayan usado su imagen para vender. Digo, sabemos que hubo ahí un tema de que a él no lo pusieron en cervezas ni demás porque es menor de edad, pero pues sí hubo muchas marcas aún así que pagaron para que él estuviera en la publicidad, ¿no? Y hacemos esa comparativa bueno, ahora estos 200,000 pesos son mensuales, ¿no? Eso multiplíquenlo por los 12 meses, más lo que se haya llevado por este mundial, más, o en lugar de, y además de eso, toda la publicidad. Y eso lo comparamos con un sector importante que tuvo, digamos, ese reflector al inicio de este mundial, que fue la CENTE. Un profesor de la CENTE, no de los que ganan menos. Hay algunos que por supuesto ganan más, porque a lo mejor ya se hicieron investigadores, trabajan en otra cosa, pero uno promedio, ni muy ni tan, está entre 12 y 16,000 pesos al mes lo que gana. Y ese salario está contemplado normalmente pues para una familia de entre 3 y 4 personas. La diferencia es abismal y tiene que ver con esto que decía Arnold de alguna manera, por ejemplo, recordando todo este rollo de los Juegos Olímpicos, recordando otro tipo de deportes en los que, porque no solo es que sean deportistas, es que el fútbol se lleva una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? Que ha habido deportistas mexicanos, medallistas olímpicos, o sea, nosotros nos hemos llevado oro en taekwondo, por ejemplo, y yo he visto en más de un rumbo a los Juegos Olímpicos de los deportistas haciendo campañas, haciendo rifas, vendiendo cosas para llegar a los Juegos Olímpicos, para cubrir sus gastos, y muchas veces ellos sí ganan el oro, ¿no? Sí traen todo eso y tienen una cultura del deporte además muy diferente de la que tiene el fútbol. Entonces, ¿de qué nos sirve de alguna manera que esté el reflector sobre el fútbol en estos momentos al por mayor, por más que nos harte, nos canse y tenga todas estas cuestiones malas? Pues yo creo que sí nos sirve para criticarlo, para poner sobre la mesa estos problemas y esto que está realmente mal, que es la mercantilización que se le ha hecho al fútbol, ¿no? A este punto además. Y con eso, o sea, quiero abrirles un poco ahí la pregunta, porque yo veía un meme que me dio mucha risa, que decía algo como, espero que eliminen a Israel, ¿no? Y le contestaban como, pero Israel no clasificó en el mundial, ¿no? Y ya la persona contestaba como, ¿cuál mundial? No, yo no me refiero a eso, ¿no? O sea, esta cuestión que sucede en el mundo no es nada ajena a lo que pasa con el fútbol. Más bien, el fútbol no es nada ajeno con lo que está sucediendo en el mundo, y creo que los comentarios que hemos dado sobran para explicar el por qué sí importan. Y en realidad también creo que es un buen momento aprovechar este cierre que viene del mundial para poner en la mesa
que el que está a la cabeza, además el que va a entregar el trofeo del ganador de la Copa Mundial, que es Donald Trump, porque ya anunciaron que la va a entregar, es al final el que está haciendo guerras y lo que se le da la regalada en el mundo entero, y no de a gratis, porque sí es un loco en muchos sentidos, pero él sabe mucho del por qué hace lo que hace, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer es esa: ¿cómo ven ustedes lo que el cómo se va a configurar el mundo en cuanto pase el mundial? Por una parte, creo que Arnold tiene razón en esto que mencionaba, ¿no? O sea, a lo mejor pasa el mundial y simplemente nos quedamos otra vez como sin hacer nada, ¿no? Ya, y pasó. Pero creo que el mundo se está reconfigurando de una manera importante, que es imposible decir que no ha habido cambios y que no los va a seguir habiendo. Entonces, ¿qué tanto puede realmente jugar el hecho de que se polemice más o menos pues este fin del mundial con el mundial, pero de la guerra en estos momentos, ¿no? Reconfigurando, sí, creo que puedo decir que esa es una parte, o sea, como que 50-50. ¿Se está reconfigurando? Bueno, 60-40. 40 se reconfigura. 60, últimamente en clase me han hecho esta pregunta, o nos hacen estas preguntas los profes sobre desde dónde empezó la modernidad, si sí existe esto de la posmodernidad. Y yo como de, pues no siento ni que estemos, o sea, no estamos ni en la posmodernidad, y como modernidad estamos muy alejados. Estamos muy estancados y creo que vivimos en una sociedad muy hipócrita. Y digo sociedad en general, no México nada más. O sea, hablo en cuestiones globales. O sea, creo que es un siglo de hipocresía. Es un siglo en el que las ideas, el progreso como seres, como humanos, se ha estancado. Y desafortunadamente ya estamos, o sea, tenemos que estar, nuestra reconfiguración ha tenido que ser volver ahora sí que a los movimientos clásicos de, pues, no nos escuchan, pues los vamos a hacer que nos escuchen, que nos vean, ¿no? A forzarlos, y que no tendríamos por qué estar haciendo esto, porque si lo hicieron décadas antes, siglos antes, porque no habían las estrategias y las herramientas, es como de por qué vamos a tener que recurrir a arriesgarnos y a pelear si se supone que estamos en una época, en un momento de la historia de la humanidad en el que ya pasamos por el caos, el cataclismo, lo bélico, cuando se supone, o sea, que estamos en estas épocas de lo moderno, ¿no? Porque la modernidad, bueno, más bien antecede, ¿no? Viene del Renacimiento, pero se supone que aquí debería ser el auge. Entonces diría que sí estamos reconfigurándonos, pero también como volviendo a estrategias en las que pues se llevó a cabo, ¿no? El pensamiento racional. Pero justo esas estrategias, no diría primitivas, diría estrategias, bueno, primitivas, pero en el sentido de, o primigenias en el sentido de que estamos gritándolo, ya estamos desesperados, y hasta inclusive hacemos justicia a mano propia, como un Batman que ya tenemos en México. No sé si supieron también esa noticia, o sea, que agarra a los ladrones de motos, se los chinga, que creo que dicen es más un grupo, ¿no? Ahí quiero hacer un guiño al Jinete de la Divina Providencia de Oscar Liera, que también todo el pueblo es el jinete Malverde. Entonces aquí todo va de ser un grupo, un sector, que es este Batman mexicano que tenemos, que se chingan a 2, 3, 4 cuatreros de motocicletas y los encintan en los postes, ¿no? Entonces ya llegamos al punto de traer a los cómics a la vida real, Kikas. O sea, pero bueno, hasta ahí mi reporte. No, pues, bueno. No, justo cuando hablo yo, por ejemplo, de esta reconfiguración, lamentablemente no me refiero a una reconfiguración para bien, sino a la cuestión, digamos, geopolítica que sucede en estos momentos en el mundo. Porque, vaya, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Estados Unidos
como país imperio entró en un declive muy fuerte. China ha acelerado además como en general su desarrollo bastante rápido, bastante más de lo que hubiera esperado Estados Unidos, y eso implica, porque o sea, vivimos en un sistema capitalista que solo puede funcionar pues tomando el control sobre los demás, ¿no? Y la fase superior de ese capitalismo es el imperialismo, que implica que ese país imperial tome el control sobre otros países. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Pues para seguir existiendo como, digamos, potencia, necesita tomar más control sobre otros países. Como está en declive, necesita tomar el control y poner más mano dura de la que ha tenido en mucho tiempo. Entonces, eso es lo que está haciendo con nosotros, ¿no? Y eso implica una reconfiguración, porque hay expertos que mencionaban que ya no hablábamos de un mundo unipolar, es decir, ya no solo era como un poder por sobre todo el mundo, sino ya había otras potencias que se disputaban y que existían al mismo tiempo. Pero Estados Unidos está empecinado en que exista el mundo unipolar, ¿no? En el que solo haya un control y solo sea él el que tenga el control. Por eso es que existe esta reconfiguración en la que tienes toda la razón, nos volvemos de alguna manera al pasado a retomar, y ejemplos clarísimos hay, como por ejemplo la proclamada doctrina Monroe, no sé si han leído al respecto, que es, lo mismo que la doctrina Monroe de América para los americanos, por supuesto, con sus novedades y necesidades específicas del momento, pero pues que nos dice justo esto, ¿no? Necesitamos el control de Estados Unidos sobre todo este continente, ¿no? Es necesario, y por eso crea incluso esto que se llama el escudo de las Américas, y por eso es que tiene en su control felizmente a personas como Milei, próximamente de la Espriella, y vaya, en realidad Latinoamérica se está quedando completamente alineado a Estados Unidos. Y no está alejado en realidad de lo otro que mencionaba Arnold, ¿no? O sea, esta cuestión de tomar la justicia en nuestras manos. A mí me dio risa porque se hizo muy súper viral esta noticia del Batman y todo. Y yo dije como, pero eso existe desde hace demasiados años. O sea, esos letreros que muchas veces nos dan risa, que vemos ahí por las calles, en mercados o demás, que dicen como, vecino, si te atrapamos robando, te golpeamos, digo, con otras palabras, es eso, ¿no? O sea, es la gente estando tan harta de la inseguridad que terminan tomando esa justicia en sus propias manos. Y eso está bastante, es justo, ¿no? Justo es para cuestionarse muchas cosas. En cuanto a la modernidad y la posmodernidad, es esa hoy en el mundo la que permite que sucedan este tipo de cosas, como tomar la justicia por nuestras manos, porque además tenemos sistemas que no están cumpliendo del todo con mantenernos seguros, y que además eso está completamente ligado con cómo se está configurando el mundo entero, ¿no? En estos momentos, en medio de guerras y en medio de lo que va a suceder, que me parece, pues sí es de temerse, ¿no? No sé, hay personas que me han dicho que tal vez es un poco exagerado esta opinión que comparto con algunas compañeras, compañeros, profesores, que es que estamos en la antesala de una tercera guerra mundial, y estos son los síntomas previos. O sea, imagínense las primeras dos guerras, meses antes, años antes, cómo la gente lo vivía. Bueno, a lo mejor lo que ellos vivieron está siendo cíclico para nosotros, en el sentido de que estamos comenzando a vivir eso. Pues yo literal estaba cerrando con esa idea que les dejaba. No sé cómo ven ustedes, no sé qué va a pasar. O sea, es el cierre de un mundial de fútbol, pero también más bien puede significar el continuar con una reconfiguración por parte de Estados Unidos para ir tomando el control, y eso me preocupa. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Vemos en el mundial y la situación que estamos pasando a nivel global un símil.
¿no? Así como estas competencias supuestamente nos deberían de servir para estar limando asperezas de una forma pacífica y también aprovecharla para pues ir conociendo otras culturas, para ir derrumbando esos prejuicios, está sirviendo justamente para lo contrario, ¿no? Para generar muchos más prejuicios, y justamente también se ve en los comentarios que, claro, no es de todos los fanáticos, no es de todas las personas de esos posicionamientos, pero lamentablemente sí hay muchos de ellos. Hay un gran porcentaje de la población que apoya estos discursos xenófobos, homofóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé si vieron ahí la nota. En esta semana España se ha generado un nuevo partido llamado Noviembre Nacional, con algunas posturas nazistas. O sea, no estamos hablando de extrema derecha, literalmente nazistas, que apoyan directamente eliminar el voto de la mujer, apoyan directamente recortar derechos hacia grupos no heteronormativos, ¿no? Entonces, así es como vemos justamente que el mundo lamentablemente está atravesando por un cambio. Y no es que sea malo, lo que pasa, las consecuencias que nos van a traer esos cambios, ¿no? Entonces, yo considero sí que directamente lo que estamos viendo, efectos colaterales en el mundial, no es por el mundial, es por la propia actitud de las propias sociedades donde se está celebrando dicho mundial, que están participando en dicho mundial. Porque si nos vamos un poco más a un análisis profundo, no todas las aficiones se comportan igual. O sea, ahí está el ejemplo de los japoneses, de los coreanos, ¿no? O sea, siempre colocando ahí como que la organización, el hecho de dejar todo completamente ordenado, incluso de las propias selecciones de Japón, que abandonan sus vestidores, ¿no? Completamente limpios antes de marcharse, aunque los hayan eliminado del mundial. Pero hay otras naciones que lamentablemente no tienen las posturas más sanas durante las competencias. Por ejemplo, la mexicana, aunque también no es la única dentro de toda Latinoamérica y de América en general. Y claro, como lo comentaba Caro, se está visualizando un cambio político, económico y social en el mundo, directamente pasando de esta unipolaridad que tenía la batuta Estados Unidos, pero yo considero que desde hace décadas eso ya ha estado en entredicho. Podría parecer un poco, no sé, irónico el hecho de que la caída de la URSS haya significado una victoria de Occidente, pero yo creo que desde esa caída también significó una caída de propio Estados Unidos, porque su enemigo natural ya no estaba directamente, ya no había un motivo por el cual la organización económica, política y social impulsara al propio Estados Unidos. Y se ve justamente en eso. En las últimas décadas se ha visualizado que tienen un rezago en desarrollo científico, que tienen un rezago en materia de transportes, de comunicaciones, incluso de su principal fuerte, que supuestamente es el armamento, ¿no? El desarrollo militar. Hemos estado visualizando lamentablemente con las pasadas guerras que se han estado librando en Medio Oriente, pues que países como lo son Rusia, países como lo son incluso Corea del Norte, China, están completamente adelantados a lo que puede tener Estados Unidos en materia militar. Y claro, esta diferencia, no, esta inseguridad por el que podría pasar después, genera en los propios norteamericanos un sentido de incertidumbre, de inseguridad, de miedo. Y lamentablemente creo que ese es un asunto histórico, que cuando los norteamericanos sienten miedo, arman una guerra directamente. Y lo hemos visualizado en la guerra de Corea, lo hemos visualizado en la guerra de Vietnam, e incluso lo podríamos analizar a través de las pasadas dos guerras mundiales, ¿no? Pero ¿qué nos toca a nosotros? Escuchas, nosotros aquí adelante de los micrófonos, las propias aficiones, ¿no? Que están aquí en el mundial disfrutando de los partidos, pues directamente el analizar, el prepararnos a un mundo de cambios. Creo que
desde los años 80, desde los años 70, no se veía un cisma político como el que ahorita estamos viviendo. Definitivamente sí estamos haciendo un cambio de paradigma. Creo que ya no podemos hablar de una derecha, no podemos hablar de una izquierda, no podemos quedarnos solamente en este papel del globalismo, por así decirlo, sino directamente ya una lucha declarada entre posturas globalistas contra posturas soberanistas, ¿no? Como lo estaba comentando Caro. Y lamentablemente eso es algo que nos va a afectar en todos los sentidos, en materia educativa, en materia de salud, en materia de economía, de alimentación. Y por lo que ha pasado, no todos van a conseguir llegar al día de mañana, tanto en aspectos hablándolo de guerras, tanto en aspectos de materia económica. Recordemos lo que pasó en México, que cuando sufrió su terrible crisis en los años 90, ¿no? Muchas familias lamentablemente pasaron por meses muy amargos, personas que incluso se suicidaron por la desesperación de ver que el dinero que ellos habían ahorrado durante toda su vida, pues de repente ya no valía nada, que estaban completamente endeudados. Entonces, creo que a partir de este mundial seguiremos enfrentando este cambio, seguiremos aprendiendo a adaptarnos a este nuevo mundo, porque este nuevo mundo ya ha empezado directamente desde la pandemia. Podríamos considerarlo un punto de inflexión en la historia, y ahora lo único que nos resta es, así como cuando pasa el mundial y los equipos se vuelven a reorganizar, a analizar qué es lo que hicieron mal en esa competencia, a tratar de mejorar, de limar algunos errores, incluso cambiar, ¿no?, algunos jugadores, al propio director técnico. Así también nos va a corresponder a nosotros como sociedades hacer un análisis profundo, qué es lo que hemos estado realizando mal durante los últimos 20, 30, 40, 50 años, y qué cambios debemos de realizar para poder afrontar a las problemáticas que se nos vienen en esta nueva década que se va a presentar, de los años 30 del siglo XXI. Entonces, pues no sé si ustedes tengan algo más que agregar. Creo que también ya lo hemos comentado aquí en pasados episodios sobre este tipo de situaciones, y digo, no será la última ocasión. Saben que para eso tenemos el programa, para ir discutiendo sobre todas estas problemáticas que vamos enfrentando el día a día, que se van presentando en la escena global. Pero creo que sí es muy puntual el ser conscientes y críticos en estos eventos, porque no solamente es una competencia, no solamente está el juego una copa, también está en juego el cómo se comportan unos con otros, qué decisiones tienen, el cómo visualizan los cambios, si los pueden aceptar, ¿no? Si pueden tener en mente el hecho de que quizás no gane Argentina, ¿no?, en que quizás vaya a quedar eliminada, o que posiblemente vuelva a ganar la copa. También en estos cambios políticos, ¿podría Estados Unidos perder su lugar en la escena mundial? ¿Qué pasaría, no?, si entrara en conflicto directo con alguna otra potencia por la disputa de ese primer lugar. Entonces, definitivamente la Copa de Fútbol refleja el estrés que tenemos, ¿no?, como naciones, y esperemos que cuando dé el pitazo final todo pueda solucionarse de una manera pacífica, en la que todos nosotros podamos ver el día de mañana. En conclusión, estamos perdidos, no es cierto. No, bueno, no, revisen dónde tienen la atención, para que podamos comenzar el cambio desde nosotros y después traspasarlo a los demás, ¿no? Si nos organizamos, tomamos mucho. No era así, ¿verdad? Bueno, pues gracias por habernos escuchado. Gracias, Caro, por haber venido hoy. No, pues muchas gracias. Yo solo cerraría diciendo, pues eso, ¿no? Dos mundiales. Uno se acaba el próximo 19 de julio
el otro que lamentablemente es la guerra que no ha cesado, sigue, pero justo creo que la parte más importante que tenemos que seguir haciendo es seguir hablando de esto, no dejar de hacerlo, porque es la manera en la que además la gente se va enterando más, se va interesando, va despertando. Y nada, ¿no? Creo que a veces sí somos mucho de este pesimismo antropológico y entiendo por qué, pero tal vez, solo tal vez, deberíamos de intentar creer en la posibilidad en la que una guerra no acabe con nosotros, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias por invitarme, sigan hablando de todo esto en los programas. Nada, me ha dado mucho gusto platicar con ustedes y si da otra oportunidad, yo con gusto los estaré acompañando y ya nos estaremos viendo en otra ocasión, o más bien escuchando en otra ocasión. Pues no sé qué me queda más por decir, creo que... Adelante, Arno. Creo que he dicho todo, que aún en situaciones como esta creo que tenemos que ser un poquito todavía positivos, tener un poquito más de esperanza. No todo está perdido, pero tampoco todo está ganado. Nos queda creo que me queda pedir cualquiera que escuche, pues que haga la labor social. Creo que ya ni labor, perdón, obligación social. Saben, en pensar 2 veces, criticar 2 veces si lo que estamos haciendo, si esto que vemos tan normal día con día es, saben, sí, valga la redundancia, ¿no? Natural, ordinario, cotidiano. ¿Por qué existe? ¿Por qué lo estamos estableciendo? ¿Por qué siempre ha sido así? Nos hace falta cuestionarnos realmente lo que sucede, y ya no solo en el ámbito, lo hemos hablado, contexto sociocultural y político, ¿no? Sino inclusive en nuestro día a día, con nuestras propias vidas, ¿no? Creo que también eso nos hace, es parte de esas conductas. Si yo no cuestiono lo que pasa afuera, tampoco voy a cuestionar lo que hago yo con mi vida o lo que pasa en mi vida. Por eso la gente, a lo mejor, mucha gente es muy conforme a ello y creen que porque como están bien, como están en su zona y como no afecta su línea, su aparente estabilidad, pero realmente esa estabilidad es una constante y un conformismo. Entonces, y no lo critican, dicen, mientras no pasa algo fuera del ordinario, estoy bien. Pero eso no significa que esté bien, ¿sabe? Pero bueno, creo que me queda eso como una obligación social de hacer ese juicio de valor para todos. Claro que sí. Pues a todos los que nos escuchan, sálganse del margen. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como somos en Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Alguien iba a decir algo? No, ¿verdad? Es que vi que alguien abrió su micrófono. Ya, dice, ya. Está bien, bueno, adiós. Adiós. Nos vemos. Gracias. Adiós. Bye. Disponible cada semana en Spotify. Síguenos ahora o vive desinformado para siempre. Fuera de Margen es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.